por eso le estoy diciendo que vamos a ver en la modalidad, la forma. Profe, disculpe que lo También vamos a interrumpa, ver ya se está el tiempo. grabando. Sí, Ya se sí, está grabando, ¿sí? sí, sí, he visto, Pau. Perfecto, ahora salió. Ahora salió, Mm. Pau. Gracias. Sí, ahí está, ya está grabando. Mm. Sí, me están preguntando el parcial. Bueno, va a ser, la modalidad ya lo vemos con los integrantes de la cátedra. Posiblemente sea la misma, y bueno, y si el tiempo también se va a ver, le vamos a dar un poco más de tiempo, vemos el tiempo, de acuerdo a cómo lo implementen. ¿Está bien, Patriz? Sí, profe. Sí, seguramente va a ser una hora. Vamos Está a ver bien, el tema de las opciones múltiples, cuántas serán. después lo vemos, Y Patriz. bueno, vamos a ver Ujú. qué otra cuestión. Igual le vamos a estar informando, pues nosotros tenemos que hacer un protocolo y Sí, sí, pasarle el instructivo. después le vemos, después lo vemos entre la cátedra y bueno, le vamos a estar comunicando. Bueno, ahora, ¿La fecha qué día sería? ¿cómo dice? ¿La fecha para cuándo El 2 de quedó el octubre, parcial? el viernes que viene hay final, o sea que no tenemos clase. El viernes siguiente es el parcial, el segundo parcial. ¿Estamos? Sí, Después, sí, de todos gracias. modos, ya el doctor Patricio Moreno ya lo pegamos bien en el campo virtual. Ahí por eso están comunicando con los alumnos. Así queda ya escrito. Bueno, Sí, profe. Inicie bueno, la ahora clase cuando vemos. quiera, pues. Sí, sí. Pongan todo en silencio. Bueno, ahora vemos la bolilla 11, que trata sobre, seguimos dentro del delito contra la propiedad, y vamos a ver en primera medida el delito de usura, que está prescrito en el artículo 175 bis del Código Penal. Todo el capítulo que trata, capítulo 4 bis, que trata sobre la usura, se ha ido modificando de acuerdo a este tipo delictivo, de acuerdo a las diferentes etapas y tendencias que tenían en cuanto al código de fondo y a los principios que regían el derecho en general, porque el delito de usura sale o surge de un tipo de contrato, de un tipo de una intervención, un contrato bilateral entre dos partes, en donde una de las partes, en forma abusiva, lo hacía en forma desmedida, las prestaciones, cuando las contraprestaciones deben ser iguales. Y en estos casos se discutía si se lesionaba un sentimiento moral hacia la colectividad, hacia el tráfico comercial, y si correspondía o no a esa persona que aceptaba un contrato bilateral con esas condiciones, si era víctima de algún delito. La mayoría de los autores han entendido, antes que todo, recién ahí el doctor Patricio Moreno les dijo que ya subimos la guía que hicimos, así por si lo quieren pueden ir siguiendo, están en el campo virtual también. El concepto, el término usura, proviene del latín, que quiere algo así como, se refería al uso del capital, que viene usura de usus, y se refería solamente al uso del capital, es decir, dentro de la utilidad patrimonial y con un sentido meramente monetario. En estas ideas de esta moralidad, que si cabía o no dentro de la punibilidad de este tipo de acción, un contrato entre dos partes, de forma desmedida, desproporcionada, durante la historia, tanto desde Roma en adelante, pasando por la época del cristianismo, se consideraba que fue que los vaivienes que fueron de acuerdo a esta ideología, teniendo por punible o no. Inclusive se llegó en nuestro país a tenerlo dentro de una falta, dentro del código de falta.
Por eso, dentro de este concepto de la libertad de contratar entre dos personas, la moral tenía una frontera de peligrosidad para establecer si esa moralidad que se tenía como concepto de que una de las partes, forma de medida, desproporcionaba los intereses de otra, si se debían unir o no ese respeto irrestricto a la autonomía de la voluntad que establecía el Código de Versalles y actualmente en el artículo 958 y 962 del Código Civil y Comercial, en donde establece la autonomía de la voluntad y la autonomía de la persona de realizar los contratos, y todo lo que tiene que ver con las cuestiones civiles en cuanto a la buena fe en la materia de los contratos, y la introducción de la lesión civil en cuanto a la nulidad del resarcimiento cuando una persona en forma desmedida tenía una desproporción en los contratos, también ha sido reflejado en el Código Penal a través del delito de usura, que también, como dijimos, se ha ido reformando de acuerdo a diferentes 1859, 1921 en adelante, se ha ido poniendo el delito de usura. El bien jurídico protegido, entonces, es el patrimonio de la persona, en donde ese patrimonio puede verse lesionado en los negocios a partir de un exagerado y exacerbado superación de las contraprestaciones que atacan el comercio y perjudica o disminuye gravemente el patrimonio de otra persona, en este caso el sujeto pasivo. Se dice que algunos autores, como Bacigalupo, que también se protegen, además del patrimonio, la buena fe en los contratos, al igual haciendo reeminencia dentro del ordenamiento jurídico, estableciendo en el Código Civil, a la buena fe de los contratos en el ámbito comercial y la buena fe en el tráfico comercial, especialmente en los créditos de comercio. Es decir que este tipo de acciones realizadas por el sujeto activo hace imposible que los circuitos del crédito normales, comerciales o entre dos personas, dificulten la economía y tiene que ver también con las situaciones, sobre todo, dice algunos autores como Bacigalupo, porque nuestro país ha llevado los vaivienes económicos a que las personas estén prácticamente surja que tenga que tener o realizar un crédito y llega a este tipo de acciones a solicitar préstamos crediticios, etcétera, etcétera, para superar las dificultades económicas, y esto ha llevado a que algunas personas se abusen de las necesidades de otra persona y por eso se pone el delito de usura. El artículo 175 bis contiene tres tipos de usura que se pueden realizar: la usura propiamente dicha, la negociación de crédito usurario, el último párrafo tiene sobre el prestamista, usurario, profesional o habitual, y castiga con el que aprovechando la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de una persona, se hiciere dar o prometer en cualquier forma para sí o para otro intereses o ventajas pecuniarias evidentemente desproporcionadas con su prestación, u otorgar recaudo o garantía de carácter extorsivo. El delito de usura consiste en, básicamente, el aprovechamiento por parte del autor de la situación especial en que se encuentra la víctima, dado ya sea por la necesidad, la ligereza, la inexperiencia, y aprovechándose de esta necesidad especial que tiene el sujeto pasivo, la víctima, explota económicamente para su interés en forma de este tipo de acción. Entonces, la acción, fíjense ustedes que el tipo penal castiga al que
aprovechando la necesidad, todas las circunstancias de la víctima, necesidad, ligereza, inexperiencia de la persona, le hiciere dar o le hiciere prometer. O la otra acción, o otorgar recaudo, garantías de carácter extorsivo. Por eso la base del delito es la acción del sujeto pasivo que se aprovecha de esa circunstancia de la víctima. Es decir, para que se configure el delito de usura, vamos a ver que tiene que darse toda la acción del sujeto activo que se aprovecha de todas esas circunstancias de la víctima. Si no se aprovecha de la circunstancia de la víctima, no es delito de usura. La desproporción de las prestaciones tiene que ver con que el autor, un tercero, promete en cambio contener una ventaja económica a su favor que puede o no ser dinero. Todas las contraprestaciones que se realizan deben ser desproporcionadas para que se cometa el delito de usura. Por lo tanto, se considera siempre, en principio, existe un contrato bilateral que debe ser oneroso y para algunos autores, como Dona, debe ser leonino. Y dentro del contrato oneroso bilateral, de acuerdo a las normas del Código Civil, del artículo 966 y 967 del Código Civil, que establecen cuándo es un contrato oneroso y bilateral, que ustedes ya lo vieron en las diferentes materias de derecho civil. Y en el apunte están transcritos los artículos. Además, ese contrato tiene una extrema que tiene que ver con una realización de un patrimonio que afecta el patrimonio u otros valores. La acción del sujeto pasivo consiste en dar o prometer interés o ventaja desproporcionada con respecto a la prestación del sujeto activo. Y de ahí surgen los elementos normativos del tipo penal. En primer lugar, interés usurario. Se trata de lo que se denomina, en algunos autores van a ver lo que es la usura crediticia, la usura real. Acá nosotros se las separamos para que vean dentro de los elementos normativos donde se encuentra cada uno. Dentro de los intereses usurarios se trata de la usura crediticia, en la cual los montos de los intereses sobrepasan el normal de un momento dado, que surge de la costumbre del lugar donde se realiza la acción. Es decir, para saber si esos intereses son desproporcionados, hay que tener en cuenta varios elementos que hacen a la economía de la región en un momento dado. Es decir, todo lo que tenga que ver con parte de la economía, en donde generalmente es el Banco Central a nivel argentino el que establece los intereses, la devaluación de la moneda, etcétera, etcétera, que hacen que uno pueda valorar si esos intereses sobrepasan el normal de ese momento y en ese momento de la economía. Otro de los elementos normativos es la ventaja pecuniaria, que por ventaja pecuniaria se entiende como la usura real, que tiene que darse cualquier tipo de acción en forma desproporcionada a la otra contraprestación, que tiene que ser apreciable en dinero. Un ejemplo de este tipo común es que una persona enferma a alta hora de la noche solicite la atención de un médico y ese médico, aprovechándose de la necesidad de la persona, le, como contraprestación de la acción que realizó de atender al enfermo, le cobre en forma desproporcionada esa contraprestación. Ese sería lo que se denomina usura real. Y por último, que también está contenido en el primer párrafo, la otra acción consiste en hacerse dar por parte del autor, hacia el sujeto pasivo que otorga recaudo o garantías extorsivas. En este caso, los autores entienden que hay que ver que si tanto las garantías como los recaudos que se hace otorgar en forma extorsiva, tiene que ver
que son una misma calidad de acción. Se tratan de cauciones, fianzas, seguridad que presta el deudor y que el autor lo realiza ese otorgamiento que hace que el sujeto pasivo le otorgue en forma extorsiva. Y tiene que ver con varios elementos de la extorsión que ya vimos del artículo 68 del Código Penal. Pero la diferencia que hay con la extorsión del 168 tiene que ver con que el sujeto pasivo se limitado en este caso a su otorgamiento debido a las circunstancias que lo afectan, que son la necesidad, la ligereza o la inexperiencia. En ese caso, cuando el sujeto activo hace en forma extorsiva que el sujeto pasivo le otorgue garantías o recaudos para que se convierta o para que se tipifique el delito de usura, tiene que haberse aprovechado de una circunstancia especial que dice el tipo penal que estamos viendo, que son necesidad, la ligereza y la inexperiencia del sujeto pasivo. También en cuanto a esta necesidad que estamos hablando, tiene también ciertas partes, ciertos elementos típicos, normativos, que se asemejan a una estafa, una defraudación atenuada, establecida por el artículo 174, inciso 2 del Código Penal, que establece el que abusar de la necesidad de pasiones o inexperiencia de un menor o de un incapaz declarado o no declarado para hacerse firmar un documento que importe cualquier efecto jurídico en daño de él o otro, aunque el acto sea civilmente nulo. Como ven, tienen varias. Acá también el sujeto activo, a través de un ardido engaño, abusa de la necesidad de pasión o inexperiencia de un menor o un incapaz y le hace firmar un documento. La diferencia con el delito del 174 tiene que ver con la situación del aprovechamiento, que en este caso no lo hace con el ardido engaño, la acción del sujeto pasivo, sino que en el caso de la usura, el sujeto activo tiene que aprovecharse de la situación. Como vimos, todo el tipo penal está estructurado en que el sujeto activo se aprovecha de ciertas circunstancias del sujeto pasivo. Esa especial situación del sujeto pasivo tiene que darse en el tipo penal, en la acción, el comportamiento que se pone a los fines de que se configure el delito de usura. La acción típica entonces consiste en que la víctima se encuentra en una situación de debilidad que hace que el autor aproveche de esa necesidad y la explote. La ley especifica cuál es esa situación particular y establece normativamente como la necesidad, la ligereza o la inexperiencia. Como dijimos, el sujeto activo debe aprovecharse de esas condiciones o estado de la víctima y explotar la debilidad en la que se encuentra la víctima a causa de esas circunstancias. Lógicamente que el sujeto activo, acá al decir aprovecharse, es consciente de ese aprovechamiento. Hay un dolo directo. Y debe conocer de que el sujeto activo, de que el sujeto pasivo, debe conocer la situación de necesidad, ligereza o la inexperiencia. Por lo tanto, si el autor de la conducta se aprovecha de la situación sin que conozca de que la víctima ya haya estado en circunstancias de necesidad, ligereza o falta de experiencia, no se comete el delito. Se entiende por necesidad a lo apremio del carácter económico, de dinero o de cosa, que en la que se encuentra la víctima. Se trata de una situación coactiva, dicen los autores, aunque no sea una necesidad que enfrente el sujeto activo en forma extrema, sino que basta que la urgencia mínima de esa necesidad para que se configure el delito.
En cuanto a la ligereza, equivale a la falta de juicio crítico, es decir, que el sujeto pasivo, en este caso, actúa en forma introspectiva, sin racionalizar suficientemente, y de este modo actúa con ligereza, sin llegar tanto en el inciso primero, perdón, con la necesidad, con la ligereza que estamos viendo, sin llegar a un estado de necesidad del artículo 34, inciso 3, sino que es una situación de la víctima en la que es aprovechado por el sujeto activo. Esa ligereza tiene que ver con en base al aprovechamiento, y aprovechando la situación de la víctima, aprovecha que en forma irreflexiva otorgue, se hace promesa de algo pecuniario o de valor que haga disminuir su patrimonio. En cuanto a la inexperiencia, tiene que ver con que la víctima tiene un fallo de efecto en la experiencia o en el conocimiento de los negocios en general, o alimentado en campo del trato o el contrato que se está realizando, y en cuya esencia consiste en una limitación de la capacidad de percepción o observación que tiene el sujeto pasivo, o de un adecuado juicio de competencia sobre la acción que está realizando. Algunos autores como Taza ponen como ejemplo el sujeto que suscribe un pagaré o un documento en el cual se incluyen los intereses ignorando cuáles son los normales intereses en plazo. Como dijimos recién, esos intereses, cuando hay la usura crediticia, para saber si es proporcionado el interés, hay que ver el interés impuesto por la autoridad competente en plaza y en un momento de la economía y en un momento dado. También se dijo que algunos autores que la inexperiencia jurídica tiene que ver con un tipo de inmadurez de que el sujeto pasivo no ha alcanzado nunca, o no pudo haber alcanzado, en el curso de, puede ser una enfermedad mental o una circunstancia particular que haga que sea inexperimentado en cuanto a la realización de los negocios. En cuanto a la desproporción, tiene que ver que, como dijimos, la usura consiste generalmente en una contraprestación desproporcionada que se realiza entre sujeto activo y sujeto pasivo. Esa contraprestación, la desproporción, tiene que ver con que en las circunstancias, tiempo, modo y lugar de comisión del delito, y en ese momento dado, se convierte en desproporcionada de acuerdo, como dijimos, por ejemplo, a la usura crediticia, en desproporcionada de acuerdo a la normativa o la vigencia de la economía. La usura real, por ejemplo, en la situación y en honorario, el ejemplo que vimos del médico, en que se convierte en desproporcionada. Como vimos, dentro del artículo 175 bis, el primer párrafo, contiene, dentro de la situación en la que se encuentra la víctima, que podemos diferenciar lo que es la usura crediticia, la usura real y la negociación de crédito usurario, que está castigada en el segundo párrafo de 175, que pone con la misma pena al que a sabienda adquiriere, transfiriere o hiciere valer un crédito usurario. En este caso, el sujeto activo no coincide con el sujeto activo de la usura propiamente dicha, es decir, el primer párrafo, sino que en este caso, en el segundo párrafo, el autor o sujeto activo es una persona que adquiere, transfiere o hace valer un crédito usurario, de un crédito que alguien hizo, cometió la acción típica del primer párrafo. En la acción típica, adquirir tiene que ver con la persona que se convierte en titular del crédito. Lo transfiere quien interviene como un intermediario para trasladar la titularidad de la persona a otro.
ya sea mediante una cesión o la venta, y lo hace valer aquella persona quien requiere su cumplimiento exigiéndole al deudor hacer efectivo ese crédito usurario que otra persona lo hizo. Subjetivamente, el segundo párrafo tiene que ver con que el autor tiene un elemento subjetivo particular que es a sabienda, es decir, que solo admite el dolo directo y no admite el dolo eventual. El tercer párrafo del artículo 175 bis contiene la agravante para con prisión de 3 a 6 años y multa de peso de 15.000 a 150.000 pesos si el autor fuere prestamista o comisionista usurario, profesional o habitual. Se trata de lo que se denomina acá, se castiga al que usualmente se denomina al usurero o prestamista. Sin embargo, el Código Penal dice al prestamista o comisionista, cuya actividades en este caso se convierte en ilícita cuando lo hace en forma desproporcionada, por cuanto hay actividades de prestamista y comisionista que son lícitas, en la medida que se rijan dentro de la normativa legal y de la buena costumbre y de lo que usualmente se lo hace en plazo, en un lugar determinado y en un momento determinado. Prestamista es aquel que mediante mutuo presta dinero de manera habitual y tiene que ver con que definen al autor, lo que los autores dicen que en este caso se pone al tipo de autor y no por el hecho. También se castiga al comisionista, sin embargo, no está definido en el tipo penal tanto de quién se trata o quién es el comisionista. En cuanto a la definición de la habitualidad que tiene la normativa, el prestamista comisionista, para que se castigue esta agravante, tiene que hacerlo en forma profesional o habitual. Es decir, para que se castigue esta agravante, tiene que hacerlo en forma habitual, entendiéndose por la actividad que toma el prestamista o el comisionista como medio de vida. Y no debe ser entendida como una mera reiteración de multiplicación de actos, de hechos de la usura, sino que tiene que ser como modo de vida, lo que contiene, por lo tanto, un elemento anímico existente en el tipo penal, según autores como Tasso o Bacigalup. Se consuma el delito cuando el acreedor recibe la ventaja desproporcionada o se le entrega al objeto que configura aquella garantía de carácter extorsivo. Se consuma ahí recién porque se produce la disminución o el peligro en el patrimonio. El segundo tipo penal, la negociación de crédito usurario, se consuma cuando se transfiere, se adquiere o se hace valer el crédito usurario sin requerir otros resultados específicos. En cuanto a la tentativa, se discute si puede haber o no tentativa. Algunos autores sostienen que es factible la tentativa cuando se llega a proponer un negocio en tercero y por causa extraña su voluntad no se llega a consumar. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, pasamos al delito de usurpación. En dos tipos penales, en el capítulo 6 del Código Penal, se castiga el delito de usurpación. En el 181, usurpación de inmuebles, y en el 182, usurpación de aguas. El artículo 181 contiene distintas formas de usurpación, ya sea en el primer párrafo, primer artículo,
usurpación por despojo, la turbación de la posesión, inciso 3, y la destrucción o alteración de límites del inciso segundo. El objeto del delito de usurpación de inmueble, del artículo 181 del Código Penal, es siempre un inmueble. Por lo tanto, se protegen los derechos reales que ejercen sobre o afectan los del inmueble, ya sea porque se lo despoje, se altere los límites o se lo turbe. El primer inciso contiene el delito de usurpación por despojo y castiga el que por violencia, amenaza, engaños, abuso de confianza o clandestinidad, despojare a otro total o parcialmente de la posesión, tenencia del inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando al ocupante. El bien jurídico protegido, como dijimos, en todo tipo penal, es la propiedad del inmueble, el inmueble como objeto, y la propiedad inmueble, que abarca no solamente el dominio, sino otros derechos reales, como ser la simple tenencia o la posesión. Es decir, no protege solamente el dominio y las facultades o el ejercicio original de derechos reales que ejercen ese tipo de actividad, sino también cualquier derecho real sobre el inmueble, como el uso, el usufructo o la servidumbre. Esta protección dentro del derecho penal es más amplia, que también protege como sujeto pasivo del delito a aquel que es tenedor precario, que había acreditado la utilización ocasional del inmueble, como también el pago de servicio correspondiente en los supuestos que tuviese un mejor derecho. Por lo tanto, algunos autores también sostienen que sujeto pasivo del delito de usurpación también puede ser la persona que usurpa un inmueble, también puede ser sujeto pasivo del delito de usurpación. El Código Civil establece los conceptos de lo que es posesión y tenencia. En el artículo 1909 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que hay posesión cuando una persona por sí o por medio de otra ejerce un poder de hecho sobre una cosa, comportándose como titular de un derecho, lo sea o no. Y el 1910 establece el concepto de tenencia. Hay tenencia cuando la persona por sí o por medio de otra ejerce un poder de hecho sobre una cosa y se comporta como representante del poseedor. Tanto la tenencia, la posesión o el ejercicio del derecho real que protege el tipo penal permite que sea la ocupación total o parcial del inmueble. Por lo tanto, también se protege en forma parcial o total el inmueble. Dijimos que el objeto del tipo penal es el inmueble. Y también dentro de los términos del Código Civil establecen qué es lo que es inmueble por naturaleza y inmuebles por accesión. El artículo 225 del Código Civil y Comercial de la Nación establece inmuebles por naturaleza son inmuebles por naturaleza el suelo, las cosas incorporadas a él de una manera orgánica y la que se encuentra bajo el suelo sin el hecho del hombre. Mientras que el artículo 226, inmuebles por accesión, son los inmuebles por accesión las cosas muebles que se encuentran inmovilizadas por su adhesión física al suelo con carácter perdurable. En este caso, los muebles forman un todo con el inmueble y no pueden ser objeto de un derecho separado sin la voluntad del propietario.
no se consideran inmuebles por accesión las cosas afectadas por la explotación del inmueble o la actividad del propietario. Dentro del tipo objetivo del delito de usurpación de inmueble, se entiende por despojo el objeto que recae sobre la tenencia y la posesión del inmueble. Se entiende por despojo aquel que, mediante un acto de violencia, engaño, abuso de confianza o clandestinidad, priva la posesión o la tenencia o la cuasi posesión de un bien inmueble a que el título confiere derecho o la tenencia o posesión ejercida sin título de derecho a él. Consiste en la privación como despojo de la ocupación del inmueble, ya sea su tenedor, poseedor o cuasi poseedor. Por ende, tanto puede haber despojo desplazando al sujeto pasivo o impidiendo que el sujeto pasivo realice actos propios de la ocupación que venía ejercitando. Ese despojo, como dijimos, puede ser total o parcial. Es parcial si el sujeto pasivo queda excluido de una unidad materialmente demarcada o independizado del total del inmueble. Por ejemplo, un espacio, una dependencia de la propiedad, una pieza, ya sea un potrero, etc. Esa porción, lógicamente, tiene que ser de un todo, de un inmueble, que se constituya como para un poseedor o cuasi poseedor de ese bien inmueble total. Algunos autores sostienen que el despojo de un inmueble solo puede producirse por medio de la invasión o mantenimiento de esa invasión o la expulsión de las personas que se encuentran como tenedor, precario tenedor o propietario. Se habla de invasión, permanencia o expulsión cuando, ya sea por la fuerza, lo expulse a los dueños, o cuando los dueños están ausentes, se introduzcan en el domicilio, o se expulse a los representantes y luego se ingrese al domicilio. Por lo tanto, todos los autores consideran que el despojo consiste en la privación de la ocupación del inmueble, ya sea su tenedor, poseedor o cuasi poseedor. Por lo tanto, también se exige que el desapoderamiento, similar a lo que vimos en los delitos de hurto, del terreno tenido o poseído. Por ello, algunos autores sostienen que en el concepto de despojo se caracteriza por una doble consecuencia, ya sea por un lado, el tenedor debe resultar desplazado y por otra, el usurpador debe haber realizado esa exclusión por medio de actos que lo habiliten para esa ocupación ilegal y son los elementos que hacen al tipo, los medios comisivos. Esas diversas modalidades puede ser la invasión, cuando el sujeto activo penetra y permanece juntamente con el titular del derecho, el mantenimiento legítimo, cuando el sujeto activo imposibilita que el titular del derecho ejerza plenamente sus facultades legales sobre el bien, y la expulsión, el sujeto activo desplaza a los legítimos titulares de la relación del bien y lo ejerce en forma excluyente de la otra persona que lo tenían hasta ese momento. Dijimos que para que se configure el delito de usurpación por despojo, tiene que realizarse a través de los medios comisivos. El primer medio comisivo es la violencia. Y esta violencia, para que se configure el delito, tiene que ser mediante violencia física. Es decir, cuando ya se adquiere o mantiene por vía de hecho el inmueble, acompañada de violencia física o moral por parte del sujeto activo. El despliegue de esa energía física humana puede tener por objeto que la persona, que recaiga sobre la persona o sobre la cosa. Al decir violencia también, algunos autores sostienen que admite también los medios inópticos narcóticos establecidos por la equiparación que realiza conceptualmente el artículo 78 del Código Penal.
Para Creus, esa violencia tiene que ejercerla el autor como un despliegue de la persona física para vencer la resistencia de la persona y oponer o impedir a la ocupación. Y también sostiene que esa fuerza se puede desplegar sobre las cosas que impiden o dificultan la penetración invasiva o el mantenimiento de su ocupación exclusiva. Por ejemplo, cuando se cambia la cerradura. Es decir, para la mayoría de autores, la violencia, fíjense ustedes que a la diferencia del hurto, decían violencia en la persona y fuerza en la cosa. Acá, la violencia para la usurpación por despojo abarca tanto la violencia física en contra de la persona como también la fuerza utilizada en los medios que tiene como cerramiento para él o mantiene como obstáculos para vencer los obstáculos del inmueble, es decir, la fuerza en la cosa. En cuanto al otro elemento normativo de los medios comisivos que se debe realizar el delito de usurpación, refiere a la amenaza en cuanto a la moral de la violencia, también llamada un acto de intimidación que por medio de este acto de compulsión puramente moral despliega el autor a los fines de que poder hacer realizar el despojo sobre el inmueble. Es decir, lo que el sujeto activo realiza mediante esta acción, mediante el medio comisivo, es una exigencia ilegítima hecha a otro, en la cual se encuentra como poseedor, cuasi poseedor o titular del derecho de un inmueble. El otro medio comisivo se refiere al engaño, y este engaño es una acción que realiza el sujeto activo contraria a la verdad, y acá puede o no usar un ardid, el ardid para el delito de estafa, siempre que sea tanto esa acción o ese ardid en forma eficaz para producir el engaño en el sujeto pasivo. Ese engaño, lógicamente, tiene que producir un error, y la víctima engañada produce que el sujeto realiza el despojo y invade el inmueble. Para algunos autores entiende que ese engaño puede ser realizado en cuanto al tenedor o cuasi tenedor o propietario, como también a un tercero que tenga y de la cual depende el acceso al inmueble, como por ejemplo si el sujeto activo engaña al juez y dentro de un proceso, y el juez autoriza al ingreso del inmueble. Fíjense ustedes que esta acción o esta interpretación que se realiza no es muy usada, porque hay muchos casos, muchos hechos comunes, en donde a través de una maquinación que realizan las partes, hacen que el juez autorice el ingreso o la permanencia de un inmueble que posee o tiene otra persona. La acción, esa disimulación de la verdad, realizada por el sujeto activo, debe estar dirigida a que la víctima sea despojada del uso y goce de los derechos del inmueble. Si mediante el engaño desplegado se priva a alguien del derecho sobre el inmueble, se está en presencia del delito de estafa. Ese engaño, por lo tanto, para que se configure el delito de usurpación por despojo, tiene que producirse, estar dirigido al despojo, a la acción típica del tipo penal, que es el despojo del uso o goce de ese inmueble. En cuanto al otro medio comisivo, abuso de confianza, se refiere a la conducta del que despoja al sujeto pasivo, aprovechando la confianza que le ha otorgado al permitirle el acceso al inmueble, y el sujeto activo lo que realiza se mantiene en él como un ocupante, ya sea uno de los ejemplos más típicos, intervierte el título en la cual se le ha permitido el acceso al inmueble y con ello
permanece después, mediante una acción típica, la que estamos viendo, despojando al sujeto pasivo de la tenencia de ese inmueble. Por lo tanto, el abuso consiste en que el autor se atribuye la tenencia, la posesión, la cuasi posesión, en cuya ocupación entró por el propio sujeto pasivo que entregó al inmueble. Es el típico caso que el sujeto pasivo entrega la llave al sujeto activo, ya sea, ejemplo que dan como al pintor, y luego este intervierte el título, o el típico caso del inquilino. En cuanto al inquilino, vamos a hacer un comentario acá, siempre tiene que ver, es muy común que el inquilino, luego de que se le vence el alquiler, permanezca en el inmueble y el propietario lo denuncie como usurpación. En este caso, la jurisprudencia ha ido sosteniendo vaivenes, pero en la mayoría de la jurisprudencia sostiene que para que ese inquilino que, vencido el contrato, continúe permaneciendo en el inmueble, también puede ser no solamente el inquilino, sino que aquel a través de una relación laboral, como por ejemplo el cuidador de un edificio, en donde vive en uno de los departamentos, vencido el contrato, sigue permaneciendo en el domicilio. Para que se configure el delito, tiene que realizarse la acción de despojo. Y la mayoría de los autores sostiene que la única forma de realizar ese tipo, para el caso del inquilino o del cuidador de un edificio, tiene que ser por la intervención del título, es decir, la forma que ingresó, ya sea por un contrato laboral o por un contrato de alquiler, luego intervierte el título y se atribuye la posesión o la tenencia de ese inmueble. Porque si no, sería, en el caso del inquilino, una relación, una acción civil, y en el caso de la relación laboral, una acción laboral. Y por último, el otro medio comisivo es la clandestinidad. El artículo del Código Civil, en el artículo 1921, establece lo que se denomina la posesión viciosa. Y entiende como la posesión de mala fe es viciosa cuando es de cosa mueble adquirida por hurto, estafa o abuso de confianza, y cuando es de inmuebles adquiridos por violencia, clandestinidad o abuso de confianza. Y por último, establece los vicios de la posesión son relativos respecto de aquel contra quien se ejerce. En todos los casos, sea por el mismo que causa el vicio o por su agente, sea contra el poseedor o su representante, se refiere a la acción. Esa norma del Código Civil y Comercial y la antigua norma de 2369 del Código Vélez-Sarfin definía la clandestinidad como la posesión cuando es viciosa, que se ha realizado en forma oculta o con precauciones para sustraerla del conocimiento de las personas que tengan el derecho sobre ese inmueble. Por lo tanto, acá, la clandestinidad se da en tres supuestos: la ocultación de los actos, como ser la extensión de un sótano a la propiedad del vecino; segundo, cuando se toma una ausencia del poseedor, como cuando si el poseedor no está en el inmueble y el autor ingresa en forma clandestina; y la tercera, cuando el autor toma precauciones para que quien tenga derecho a oponerse no se entere, como ser toma la casa o el inmueble de noche cuando el propietario no se encuentra. El objeto del delito tiene que ver con, dijimos que a través de los medios comisivos, tiene que recaer sobre la posesión, la tenencia o el derecho real constituido sobre el inmueble. Dijimos también que, bueno, la posesión se refiere, ya lo establece el Código Civil y Comercial en el artículo 1908, que ya lo dijimos, y recae sobre la posesión del inmueble
y la tenencia o la cuasi posesión. El tipo subjetivo se trata de un delito doloso y el autor debe conocer que se trata de un inmueble que es ajeno, que la posesión que realiza es ajena, y saber que está empleando algunos de los medios típicos para realizar el despojo y desplazar al sujeto pasivo de la tenencia, posesión o cuasi posesión del inmueble. Es interesante ver en cuanto a la antijuricidad del tipo penal, por cuanto el artículo 2240 y 2241 del Código Civil y Comercial de la Nación concede al poseedor, cuasi poseedor o al tenedor, desposeído por la fuerza o por otro medio, en los casos en que el auxilio de la justicia llegaría demasiado tarde, el derecho de esta persona a recobrar la posesión a través de la fuerza siempre que no excedan los límites de la propia defensa. Este artículo, que seguramente lo hayan visto en el Código Civil, es uno de los pocos, por no decir el único, que autoriza la utilización de lo que se denomina por recobrar el derecho por mano propia. El Código Civil todavía lo hace con estos elementos y restricciones, y cuando el poseedor, cuasi poseedor, el tenedor, lo realiza con las circunstancias que dice la norma, el 2240 y el 2241, es una causa de justificación, o mejor dicho, hay antijuricidad para el tipo penal y por lo tanto no se da el tipo delictivo. El 2240 dice que nadie puede mantener o recuperar la posesión o la tenencia de la propia autoridad, excepto, una excepción, cuando debe protegerse y repeler una agresión con el empleo de la fuerza suficiente, en los casos en que los auxilios de la autoridad judicial o policial llegarían demasiado tarde. El afectado debe recobrarla sin intervalo de tiempo y sin exceder los límites de la propia defensa. Esta protección contra toda violencia puede también ser ejercida por los servidores de la posesión. Y el artículo 2241 establece la acción de despojo corresponde para recuperar la tenencia o la posesión a todo tenedor o poseedor sobre una cosa o una universalidad de hechos, aunque sea vicioso contra el despojante, su heredero y sucesores particulares de mala fe, cuando de los actos resulte el desapoderamiento. La acción puede ejercerse aún contra el dueño del bien y toma la cosa de propia autoridad. Como ven, en los dos artículos establecen ciertas circunstancias utilizar la propia autoridad, como dice ahí, para poder ejercer los derechos y recobrar el inmueble. En este caso, establecen los autores que sería equiparable a la legítima defensa en los términos del uno, sin excluir esta validez de otras causas de justificación que excluyen la antijuricidad, como puede ser el estado de necesidad justificante y el legítimo ejercicio de su cargo. Se consuma el delito cuando se realiza, mediante los medios comisivos, se realiza la acción típica y se produce el despojo del poseedor, cuasi poseedor o tenedor. Es un delito instantáneo, aunque de efectos permanentes, y queda consumado en el momento que se produce el despojo. La tentativa, hacer delito de resultado, es admitida cuando se realizan actos ejecutivos tendientes a despojar al sujeto pasivo y los mismos no llegan a consumarse por causa ajena a la voluntad del autor. El inciso 2 vamos a contestar alguna pregunta. Profe, si soy prestamista y aplico los intereses del Banco Central, ¿no estaría en el delito del tipo? Y si no conozco la necesidad del sujeto pasivo, es lo que dijimos, que para que se configure el delito de usura, tiene que darse
tiene que darse todos los elementos típicos. Primero, el delito de usura es un contrato desproporcionado. Hay contratos desproporcionados. De hecho, cuando uno va a sacar un préstamo en el banco, por hablar de la crediticia, el banco le pone interés. Y el banco a veces el que tiene que pagar, dice que paga el doble. Alguien se queja, depende de los planes. Prácticamente paga la mitad, más de la mitad, el doble de lo que sacó como crédito. ¿Cuándo se convierte en un delito de usura? Cuando se realiza en forma desproporcionada, de acuerdo a la falta de la normativa, en contraversión con la normativa vigente, que son las que establecen lo que dijimos el caso de crediticia, el interés del Banco Central, como dijo el compañero acá, y de acuerdo a la modalidad del lugar y en el momento determinado. Una cosa es sacar crédito en un banco, fíjense ustedes que además cada banco tiene un interés diferente, pero el Banco Central y la economía en general, otros organismos, son los que imponen digamos, un ítem, un límite, que puede pasarse, pero no ser desproporcionado de forma manifiesta. Eso es lo que se castiga. Y además de ser desproporcionado, como dijimos, para que se cometa el delito, fíjense cómo está el tipo penal, siempre se basa en la acción del sujeto del que, aprovechándose de todas las circunstancias en las que se encuentra el sujeto pasivo, que vemos la necesidad, la inexperiencia, la ligereza, todo lo que se encuentra, para que se cometa el delito tiene que haber aprovechado de esas circunstancias y hacerlo en forma desproporcionada. Generalmente se configura no en una entidad crediticia que está autorizada por el Banco Central y autoridades competentes, sino cuando alguien lo realiza en forma particular, cuando hay personas que en forma particular realizan préstamos, o teniendo el prestamista que realiza como negocio, que tiene que tener ganancia, lógico, pero no tiene que ser en forma desproporcionada y además, vuelvo a repetir, no realizar el aprovechamiento. Por ejemplo, uno de los prácticos que generalmente damos, lo vamos a decir, posiblemente lo demos después, es una persona que va y compra una moto, que le encanta la moto, y la persona que le vende le dice que esa moto vale, le pone el doble de precio, en vez de 1.000 le pone 2.000. Entonces el sujeto dice, vale 2.000, bueno, le gusta tanto la moto que la compra lo mismo. Ahí no hay delito de usura, por más que la persona le puso el doble o el triple del precio, porque el sujeto no se aprovechó de la necesidad, la ligereza o la inexperiencia del sujeto para hacer esa contraprestación desmedida. ¿Se entendió? Por lo tanto, no hay usura. A ver, otra pregunta. Profe, en el caso de terrenos fiscales, ¿cómo sería? ¿Procede el delito de usurpación? Igual también. Porque acá los terrenos fiscales tienen propietarios, que son el Estado, ya sea el Estado municipal, provincial o nacional. Una persona que invade ese lugar, ya sea despojando el delito que vimos, o alterando los límites, como vamos a ver ahora, comete el delito de usurpación. De hecho, dentro del procedimiento, el artículo 121 bis, si mal no recuerdo, del Código de Procedimiento de La Rioja, ha establecido una reforma que está en todo el Código de Procedimiento, cuando se produce la invasión del terreno ajeno, y la ley procesal otorga que de manera inmediata se produzca la autorización del desalojo, con mínimos requisitos legales a los fines de determinar, aunque sea la simple tenencia, la mera tenencia de sujeto pasivo, en este caso puede ser el Estado, fiscal, produce que el juez autorice el desalojo. Y es lo que vemos constantemente, fíjense en Buenos Aires que está ocurriendo ahora, que dejaron pasar un tiempo y la cantidad de gente ya prácticamente se torna dificultoso, por no decir imposible, realizar el desalojo. Aunque a veces lo van haciendo por parte, en otra parte no.
ocurrió en La Rioja también, muchas veces, no sé si se acuerdan, el año pasado, quisieron invadir, durante la noche a la mañana muchas personas hicieron toldito, así como metiéndose en el terreno fiscal. Al otro día el juez ordenó el desalojo y se produjo el desalojo inmediatamente. ¿Cuál es el problema? Que si se demora el Estado, empiezan a construir y es muy difícil realizar el desalojo después, porque ya hay construcciones bien asentadas, etcétera, etcétera. En los asentamientos pasa en La Rioja invadiendo el terreno fiscal. Es lo que estamos hablando. Si, también es un tema de política, ¿no? Muchas veces, le doy un ejemplo de hace mucho tiempo, ustedes deben de haber sido muy chicos, cuando se tomaron las tierras del Parque Yacán. Fíjense ustedes, estaba el Tiro Federal y toda la loma que hay atrás del Parque Yacán y no había nada. Y de golpe la gente empezó a construir así de golpe. Y políticamente el Estado entendió que era muy dificultoso sacarlo ya porque de golpes empezaron a construir aparentemente se había pasado mucho tiempo. Entonces, ¿qué hicieron? Después, terminando, dando los títulos, y se realizó un barrio asfaltado, luz, agua, todo como corresponde. En muchos asentamientos en todo el país se produce, y lo que estamos, volviendo a lo que estamos viendo ahora actualmente, lo que ocurre en Buenos Aires, en el distrito de Buenos Aires, en donde hay no sé cuántas, 3.000 familias creo que son. Sucede eso, igual ahora se están demorando, y va a ser muy difícil sacarlo, termina ese asentamiento quedando y luego autorizando y otorgando el título. Hay otros que prosperaron con construcciones, pero es lo que estamos hablando. Una vez que esos asentamientos se hicieron construcciones, ya tiene que ver con política, ¿no? Y con política criminal. Inclusive fíjense ustedes que, hablando de un terreno particular, no fiscal, alguien ingresa y empieza a construir, cuando se produce el desalojo, tiene que ver después con la cuestión civil. Hay que ver el tipo de construcción, si mejoró o no, el tema de mejora, si lo hizo en forma... En La Rioja ocurrió un caso que en 8 meses alguien fue, pagó para una constructora y levantó toda una casa terminada, totalmente terminada en 8 meses. Y apareció el dueño y dice, ese terreno es mío. Imagínense, la casa vale más que el terreno. Aún así, ¿qué tiene que hacer el juez? Y el juez penal, difícil que haga un desalojo, se convierte más que todo, parece un civil, ¿me entienden? Porque es una cuestión de costo. Dentro de, es difícil sacar no es un mueble que se pueda levantar o sacar la casa. Entonces se convierte en una cuestión más que todo civil. Por eso el código, vuelvo a repetir, el código de procedimiento autoriza el desalojo en un primer momento, en forma intempestiva, autorizada de juez, a los fines de que no se produzca esto que estamos viendo. Bueno, el segundo inciso trata sobre la usurpación por destrucción o alteración de términos líquidos. Y el inciso 2 del artículo 181 castiga al que, para apoderarse de todo o parte de un inmueble, destruyere o alterare los términos o límites del mismo. Bueno, acá el bien jurídico protegido sigue siendo el mismo, que es la propiedad, la tenencia o la posesión del sujeto pasivo que tenía el inmueble. Y lo que se pone acá es la alteración o términos del límite. Esto sucede siempre en los fundos colindantes o los terrenos colindantes, en donde el sujeto activo invade, altera los límites, los términos, los límites del fondo propio e invade al del fondo vecino. El tipo penal consiste en la destrucción o alteración de los términos o límite que el infractor, el sujeto activo, para apoderarse realiza sobre el fondo vecino. Se entiende por término las señales colocadas expresamente para delimitar un inmueble. Puede ser mojones, palos, ramas. Y los límites, los signos afectados a esa función, aunque no hayan sido creados expresamente para ellos, sino que cumplen esa función delimitando el predio.
por ejemplo, árboles, cursos de agua, la falla en el terreno cuando hay una lomada, una depresión, piedra, etc. O estos límites pueden ser artificiales como un cerco o una edificación, un muro. Esto tiene que ver con que en muchos predios, sobre todo en los campos, no están delimitados con palos, con alambre, sino que a veces son los propios árboles o la circunstancia morfológica del terreno, la depresión, un lomo, una lomada, etc. Para que se cometa el delito, el autor tiene que destruir o alterar esos límites. Destruye el que elimina totalmente los límites o términos, lo deshace, lo quita, lo rompe, a los fines de poder ingresar al fondo vecino. Y lo altera el que lo cambia de lugar, lo modifica, lo desplaza, a los fines de poder invadir el fondo vecino y apropiarse indebidamente, despojando al sujeto pasivo. Solo en cuanto al tipo subjetivo, solamente dolo directo, es decir, que la alteración o modificación de los límites tiene que hacerlo con el fin de invadir el fondo vecino a los fines de apropiarse de él. Se consuma cuando, realizando la acción típica, altera los límites, los destruye, con el fin de realizar el fondo vecino sobre el fondo vecino. Por lo tanto, los sujeto activo, solo es el autor del que altera o destruye los límites, invade el fondo vecino. Y sujeto pasivo es el fondo vecino que ha sido perjudicado a través de esa alteración o destrucción. El inciso 3 del artículo 181 se castiga lo que se denomina la usurpación por turbación de la posesión y castiga con prisión de 6 meses a 3 años el que con violencia o amenaza turbare la posesión o tenencia de un inmueble. El bien jurídico protegido sigue siendo la propiedad y el tipo penal consiste en la turbación de la posesión, que es mucho más restringida a la acción de despojo. En este caso, la acción de turbación, turbar significa que temporal o permanentemente turba el sujeto activo a través de su acción y ante los medios comesivos que vamos a ver, el ejercicio de derechos que corresponden a la posesión del sujeto pasivo. Fíjense ustedes que turbar puede realizar muchas, confundirse con actos que son del código de falta, que lo hacen a la convivencia de la comunidad. Para que se cometa delito, puede consistir esa misma acción, caer en un código de falta, pero tiene que turbar el ejercicio de los derechos del sujeto pasivo sobre la posesión del inmueble. Por ejemplo, a los autores dan el que corta los cables de energía eléctrica, el que destruye un puente establecido como servidumbre de paso, que es el único acceso que tiene para el lugar. Otro autor pone el que coloca un camión por el único acceso en donde se ingresa al punto mueble del sujeto pasivo, y eso considera que son turbaciones típicas y no las turbaciones que pueden ser, por ejemplo, de mero acto de falta, por ejemplo, que el vecino pone música fuerte a la alta hora de la noche, etcétera, etcétera. Es decir, que esa acción que realiza el sujeto activo lo tiene que realizar para que sea el delito a través de violencia o amenaza. Es decir, que la acción, mediante un modo comisivo, violento o mediante la amenaza, tiene que estar tanto objetiva o subjetivamente orientado a turbar la posesión de la propiedad del sujeto pasivo, y no la de simple de molestar, como por ejemplo el ejemplo que dimos recién, poner música a esta hora de la noche.
esa acción turbativa siempre importa, y tiene que importar para que se cometa el delito, la limitación a los derechos inherentes a la posesión. Por ejemplo, el que pone música fuerte no turba ese derecho a la posesión. Sí le turba a aquel que le corta el paso, el único acceso que tiene para ingresar al fondo. ¿Alguna pregunta? Bueno. También el artículo dijimos que el tipo penal, el capítulo, establece el capítulo de usurpación, castiga en el 181 la usurpación de inmuebles y en el 182 la usurpación de aguas. ¿Mm? Y fíjense ustedes, en un medio como el nuestro, La Rioja, donde el agua es un elemento esencial como en todo lado, pero más aún en La Rioja, donde escasea. Por lo tanto, pueden configurarse este tipo penal de que vamos a ver ahora. La usurpación de agua tiene que ver con que se castiga a aquel que usar en agua, se encauzaren, se desvían o se represan cuando pueden causar perjuicio a otros y no están permitidas por la ley. El bien jurídico protegido acá también es la propiedad, como el derecho y uso o goce, en este caso, del inmueble, ya sea total o parcialmente ajena de la gente, por cuanto el agua está considerada inmueble por su naturaleza, por cuanto se protege al agua que corre en arroyos o ríos, emanan de fuentes naturales o están incorporadas al suelo. Estamos en un estado de, por lo tanto, la protección de la propiedad inmueble a través de la protección del agua. El tipo penal considera diferentes acciones en cuanto a la protección del inmueble agua, del elemento agua, como objeto material de tipo delictivo. El inciso primero castiga la sustracción de agua y castiga al que ilícitamente y con el propósito de causar perjuicio a otro, sacare agua de represas, estanques o otros depósitos, ríos, arroyos, fuentes, canales o acueductos, o lo sacare en mayor cantidad de la que está permitida o la que tenga derecho. Este tipo penal tiene que ver con la acción típica de sacar ilegítimamente y con el propósito de causar perjuicio aguas, ya sea de un depósito o de un curso de agua. El término o la acción típica sacar agua consiste en sacarla del lugar donde se encuentre, ya sea por donde corre o donde está estancada o almacenada. Es lo que se asimila para algunos autores la acción de un hurto de agua. Tiene tres elementos el tipo penal: uno material, que consiste en sacar agua; uno normativo, que consiste en la ilegitimidad de esa conducta, por cuanto no lo hace con derecho; y uno subjetivo, de que tiene un dolo particular, hacerlo con el propósito de causar perjuicio a otro. El elemento material, por lo tanto, sacar agua, tiene que ver también con cuando la saca, no solamente cuando no le corresponde legítimamente, causando perjuicio, sino cuando no lo hace en una cantidad en la cual no tenga derecho, no tenga permitido. Por lo tanto, sacar, en el tipo penal que estamos viendo, no es desviar, que sería otro tipo delictivo, sino tomar o sacar del agua de otro modo, de los recipientes o del lugar donde está cursando el agua, ya sea un depósito, el curso del agua, su fuente, etc. El tipo subjetivo tiene un tipo doloso y dolo directo, y como vimos, tiene un elemento también subjetivo que es el propósito de causar perjuicio. Por lo tanto,
si alguien saca agua, por ejemplo, por necesidad, porque está sediento y va por un lugar, tiene que tomar agua, no cometería el delito. Lógicamente que esto también tiene que ver con la cantidad, ¿no? Ahora, si alguien saca agua y la aprovecha para su fondo y perjudica, causa perjuicio al sujeto pasivo, ahí se convierte en delictivo. Como el elemento normativo dice, con el propósito de causar perjuicio, si el sujeto activo lo realiza, saca agua o toma agua de un lugar sin causar con ese propósito el elemento subjetivo, no se configuraría el delito. El inciso 2 del artículo 182 pone el delito de estorbo del ejercicio del derecho ajeno sobre el agua y castiga al que estorbare el ejercicio de los derechos de un tercero tuviere sobre dicha agua. Esta conducta consiste en que el sujeto activo turba el ejercicio del derecho de agua que tiene sobre otra persona, el sujeto pasivo. Es decir, que la acción típica consiste en obstruir, interrumpir o dañar el derecho de un tercero tiene sobre la agua, ya sea con molestia, interrupción en el riego, entrar en el ámbito de la turbación. El sujeto tipo subjetivo acá es el conocimiento de que está estorbando el ejercicio de derecho de un tercero que tiene sobre la agua y aún así con ese conocimiento la voluntad de realizarlo. El inciso 3 del artículo 182 castiga el delito de interrupción de un curso de agua y castiga al que ilícitamente, con el propósito de causar perjuicio a otro, represare, desviare o detuviere la agua de los ríos, arroyos, canales o fuentes, o usurpar un derecho cualquiera referente a cualquiera del curso de ella de la agua. En este tipo penal contiene varias acciones, como por ejemplo represar el agua, que consiste en que el sujeto activo acá estanca el agua, no permitiendo que fluya normalmente y se dirija por el curso normal. Desvía, que sin intención de sustraerla, la aprovecha por su curso propio, desviando para su propio beneficio. Separa el agua de su camino cauce normal, el que realiza la acción sacando el agua de su curso. La detiene el que anula totalmente la corriente o por donde fluye el agua, suspendiendo de alguna manera el curso. Lo que debe afectar estas acciones típicas son la posibilidad de uso y el goce del agua. El tipo penal requiere que la interrupción se realice de manera ilegítima e ilícitamente. Y también tiene un elemento subjetivo típico que es con el propósito de causar un perjuicio, que es lo que lo hace típico. En cuanto a la usurpación, fíjese que el mismo tipo penal al final dice o, total o parcialmente, siempre que el hecho no constituye un delito más violento, o hicieron la usurpación de los derechos referentes a un curso de agua, que contiene la última parte, 182, tercer inciso, que trata sobre cómo en esta persona, la persona usurpa el derecho que tiene sobre el agua de otro, de sujeto pasivo. Es decir, que atenta sobre el derecho real o personal del uso y goce del agua a través de un ejercicio legítimo. Acá también se exige, para este tipo penal especial, que está introducido, como dijimos, en la última parte, el tercer inciso, 182, el dolo especial de, igual que el anterior, causar, el propósito de causar un perjuicio a la persona que tiene derecho sobre el agua.
Con respecto al último párrafo del 182, se agrava el delito cuando se produce, se rompe o altera los diques, esclusas, compuerta u otra obra semejante hecha con río, arroyo, fuente, depósito, canales o acueductos. Es decir, que acá se trata, ataca el sujeto activo sobre las obras realizadas para contener el agua. Se hace referencia a las construcciones hechas en el curso del agua, ya sean las construcciones para los depósitos o fuentes de agua, y aquellas que tengan la función de realizar el uso y goce, ya sea del curso, del depósito o la fuente del agua. Dicen que este tipo de acción de romper o alterar los diques, esclusas, compuertas, etc., se configura el delito que estamos viendo siempre y cuando no sea uno de los delitos de estrago establecidos por el artículo 186 y 187, párrafo primero del Código Penal. Es decir, cuando ponga en peligro esta acción de romper o alterar los diques, ya sea bienes o personas indeterminadas, se configuraría el delito de estrago. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, y por último, bueno, vemos el delito de daño. Bueno, vamos a continuar para terminar ahí rápido. El delito de daño. El artículo 183 establece el delito de daño. Dicen ustedes que este es daño dentro de los delitos contra la propiedad. Ya vimos los daños que se establecen, que protegen dentro de los delitos contra la persona. Los daños en el cuerpo, en la salud, que son los delitos de lesión. Acá el daño tiene que ver, recae sobre un bien, mueble, inmueble o animal. Y tiene que ver con que afecta también a la propiedad, atenta contra la cosa, disminuye el valor de la cosa, y eso es lo que se protege acá, la cosa en sí misma, y no un derecho sobre la cosa. Es decir que en esta protección de los derechos de daño, acá no hay desplazamiento de los derechos como sería lo hurto, sino que hay una degradación de la cosa en sí, del objeto que se protege. El objeto material son las cosas muebles e inmuebles, siempre que sean ajenas, y el tipo penal agrega o parcialmente ajeno. Sin embargo, la cosa, igual que los temas de la cosa en el hurto, donde como vimos, la cosa del uso, la cosa, la protección de la cosa en el hurto, la propiedad, tiene que ver con el desplazamiento acá, con la degradación, con la disminución del bien, del valor del bien, de la misma cosa misma. Por lo tanto, acá las cosas perdidas sí pueden ser objeto de este delito, ya que son propiedad de alguien y son ajenas. El término dañar implica un ataque a la materialidad, a la utilidad o a la disponibilidad de la cosa, que elimina o disminuye su valor de uso o de cambio. Acá se ataca la materialidad de la cosa cuando se altera su naturaleza, forma, calidad. Se ataca la utilidad cuando se elimina la aptitud para el fin al que ha sido destinado, y se ataca la disponibilidad cuando el agente impide que el propietario pueda disponer de la cosa. La acción que recaiga sobre la cosa dañada debe causarle un perjuicio. Dentro del tipo penal, los medios comisivos refieren a la enunciación que da el código, que es, para la mayoría de los autores, meramente enunciativa y no taxativa, ya que, los modos de ejemplo, se puede cometer este delito destruyendo la cosa, arruinando o alterando su esencia, inutilizándola, haciéndola inepta sin alterarla, o
haciéndola desaparecer y la coloca afuera del alcance de disposición del propietario o de la persona que detentaría esa cosa en ese momento. Ejemplos son el caso de la persona que pinta una pared de una casa, pinta una estatua de mármol, ya ver que puede estar grabado, o realiza que el suelo se vuelve infértil, pone agua en el vino, etcétera, etcétera. Que dicen todos estos ejemplos que vemos son delitos de daño. Y nos dio como un caso también de que se alteró en forma perjuicio y con el propósito de causar daño en varias toneladas de vino, ¿no? A través de imponiéndole algo que lo degradó y lo hizo inútil para el fin que estaba propuesto. El delito de daño, en 183, es netamente subsidiario. En la última parte del código dice que el tipo penal, siempre que el hecho no constituya otro delito más severamente penado. Es decir, que igual que en los delitos que son meramente subsidiarios, tiene que ver con que si el daño está dentro de la otra conducta típica, dentro de la conducta tipificada por otro delito, el otro delito lo absorbe al delito de daño, siempre y cuando no se pueda independizar la acción del daño con el otro delito que contiene el daño, quedará absorbida por el otro tipo penal. El tipo subjetivo es el dolo directo, es decir, que la persona tiene que querer dañar la cosa y no exige ningún otro tipo de elemento subjetivo. Se castiga a la persona solo por dañar la cosa, es decir, disminuir su valor, hacerla inútil, etcétera, etcétera, o poner fuera de disposición del sujeto pasivo o el sujeto que detenta la cosa. Se consuma el tipo penal cuando es un delito instantáneo que se consuma con la realización de la acción típica y con todo el elemento normativo, con el conocimiento de que está realizando una acción tendiente a inutilizar o dañar la cosa o el animal, y aún así, con ese conocimiento, la voluntad de realizar. Puede ser permanente el delito de daño si se prolonga en el tiempo, aunque se haya consumado con la primera acción, ¿no? El artículo 184 del Código Penal agrava el delito de daño en 6 circunstancias o 6 incisos. El primero tiene que ver con el agravamiento por el fin del autor. El inciso primero castiga al que con el fin de ejecutar el hecho, con el fin de impedir el libre ejercicio de la autoridad o en venganza de su determinación. En este caso, tiene relación con los delitos de resistencia y con el de sedición. Sin embargo, acá, la diferencia del artículo de sedición es que no hay alzamiento público. Y con la resistencia, la diferencia reside en que el autor no se dirige directamente en contra del funcionario, sino que atenta contra la cosa en particular, va directamente y subjetivamente con la cosa a impedir el ejercicio de la autoridad. Por ejemplo, uno de los ejemplos sería cuando una persona destruye la puerta y la ventana de la sede policial, achacando la planta, la coloca en un macetero, etcétera, etcétera, a los fines de que la autoridad no ejerza su autoridad, perdón. El inciso segundo, el agravamiento por medio, se produce cuando se castiga, cuando mediara cualquiera de las circunstancias siguientes: producir infección o contagio en aves u otros animales domésticos. La agravante acá se agrava, el fundamento del agravante, el medio utilizado y al objeto en el cual va dirigido ese medio utilizado y el que es dañado.
Acá el daño se causa por infección o contagio. Ello se realiza introduciendo cualquier tipo de elemento que produzca enfermedad, como por ejemplo, y produzca un daño en todos los animales domésticos, porque hay cierta enfermedad, por ejemplo, en La Rioja hay varios, sobre todo en la zona del oeste, criaderos de pollos, en donde hay cierta enfermedad que le causa a este tipo de animales. Cuando se enferma uno, prácticamente en muy poco tiempo se infectan todos. Esos almacenamientos de ese tipo de animal son muchísimos animales, 10.000, 10.000, y se contagian todos en muy poco tiempo. Por lo tanto, lo que trata de proteger este tipo de acciones, que a través de este medio puede ser afectado a muchos animales. Esta acción puede ser ya sea introduciendo un animal contagiado, contagiar a otro, trasladar un animal a otro donde no están contagiados, y etcétera, etcétera. El inciso 3 se agrava con el empleo de sustancias venenosas o corrosivas. Acá veneno tiene el mismo concepto de lo que ya vimos en el artículo 80, es decir, toda sustancia animal, vegetal o mineral sólida, líquida o gaseosa que introduce en el cuerpo, mata o causa daño, cambiando su naturaleza por acción química. Lo cual, en este caso, a diferencia del 80, elimina el vidrio. Acá dice veneno, en el 80 dice veneno u otro procedimiento insidioso que en otro procedimiento insidioso abarcaba tanto vidrio molido, tachuela, etcétera, etcétera. Acá solamente dice veneno o sustancia corrosiva, sustancia corrosiva. En cuanto a sustancia corrosiva, se refiere a cualquier elemento o cosa, ya sea mueble o inmueble, que a través de la corrosión de ese producto, ante el proceso químico, produce el daño sobre la cosa que se está atacando. El inciso 4 del artículo 184 se agrava cuando se comete el delito en despoblado en bando. En estos casos, el despoblado en bando tiene los mismos conceptos que ya estudiamos en el robo, es decir, despoblado son las circunstancias en las que en las que no hay población, por más que puede ser un lugar edificado, pero sin población, es un lugar despoblado. Y en banda tiene que ver con el número que, mínimo de 3, realiza tanto el número como el acuerdo previo a los fines de realizar la acción, que producen un daño sobre la cosa, y el fundamento del agravante, igual que el delito de hurto o robo, el robo, tiene que ver con la mayor posibilidad de éxito que tiene por el número y la indefensión que tiene la cosa en el de poder realizar este tipo de acción. El inciso quinto de 184 se agrava cuando el agravamiento por el objeto, cuando se ejecutan archivos, registros, bibliotecas, museos, puentes, caminos, paseos u otros bienes de uso público, o en tumbas, signos conmemorativos, lugares, monumentos, estatuas, cuadros, etc., o edificios, lugares públicos, o en datos, documentos, programas o sistema informático público. Esta norma ha sido introducida por la ley 26.388, que es la denominada ley de delito informático, en donde la última parte, sobre todo, trata sobre este tipo de acción que recae sobre este tipo de documentos, programas de sistema informático público. Dentro de este amplio tipo penal, por ejemplo, Soler, he establecido que son 3 categorías. Lo primero, archivo, registro, biblioteca, museo, sean o no públicos de uso común, los puentes, caminos, otros bienes de uso público, y los objetos de arte o colocación de edificios públicos, los puestos en lugares públicos.
lógicamente que Soler, cuando hizo esta clasificación, no estaba la reforma actual, que es el último que recae sobre, introducido por el 26388 que dijimos, cuando recae sobre datos, documentos, programas o sistemas informáticos públicos. Se trata de una enumeración que podría haber sido toda tiene que ver con situaciones o objetos que tratan sobre el Estado, porque son de uso público. Lo bien enumerado acá tiene que ver con, recae sobre bienes que son del Estado y que tienen uso público. Por lo tanto, se ha discutido, por ejemplo, si alguien que realiza un daño sobre un colectivo de pasajeros. Acá hay que ver si el colectivo de pasajeros tiene que ver si es de uso público. Una cosa es servicio público, que realiza cualquier transporte, y otra cosa es de uso público. El servicio público lo puede realizar una empresa privada. Por ejemplo, la empresa que estaba hasta hace poco en La Rioja, de colectivo, era privada. El servicio era público, que el Estado autoriza, por eso el control, etcétera, etcétera. Y otra cosa es el uso público. Ahora, si el colectivo es del Estado, además, es de uso público y ahí sí recaería la agravante. Lo mismo pasa sobre, por ejemplo, los taxis, que son de servicio público, pero en realidad son de uso privado, no de uso público. Y por último, vemos el artículo 185, que es una disposición general para todo el título sobre los delitos contra la propiedad, y tiene que ver una excusa absolutoria. El 185 dice que están exentos de responsabilidad criminal sin perjuicio de la civil por los hurtos, defraudaciones o daños que recíprocamente se causaren. Y establece 3 incisos, los sujetos que quedan excluidos de la tipificación, perdón, de la punibilidad a este tipo de sujetos. Primero, los cónyuges, ascendientes, descendientes y afines en línea recta. Segundo, los consortes viudos, respecto a las cosas de la pertenencia de su difunto cónyuge, mientras no hayan pasado a poder de otro. Y por último, los hermanos y cuñados, si viviesen juntos. Esta exención que se realiza, que es una excepción a la aplicación de los delitos cuando se configura el delito, por ser una excusa absolutoria, es decir, se configura una acción típica y no es antijurídica, pero no se pone porque hay una excusa absolutoria. Tiene que ver con solamente los hurtos, defraudación y daño. Por lo tanto, todos los otros tipos penal dentro del título del delito contra la propiedad se pone, no queda abarcada por la excusa absolutoria que estamos viendo. ¿Cuál es el fundamento? Se ha discutido durante largo tiempo cuál es el fundamento que se realiza este tipo de exención a la punibilidad de este tipo de acción cuando alguien defrauda, estafa o causa daño. Se dice que el ladrón se apodera del objeto por medio de la astucia, el estafador se lo hace entregando utilizando el engaño. Por las mismas razones, se aconseja que el hijo que sustrae cosa al padre no comience un proceso que hiciera infame la acción al ofendido y a la familia entera. En estos casos, estos autores que señalan este tipo de acciones como justificadas sobre la exención, la excusa absolutoria de este tipo de sujeto, lo hacen desde un punto de vista familiar, de la protección de la familia. Y esto tenía que ver con que todo el ordenamiento jurídico abarcaba cierta protección sobre la familia. Fíjense ustedes que el código de Vélez-Sarsfield protegía a la familia tanto que no permitía en principio el divorcio, luego permitía el divorcio, la separación, pero se exigía que se realicen ciertas audiencias previas a los fines para ver si se conciliaban o no
en todo momento estaba protegiendo una familia. Ahora actualmente hay varios conceptos de familia, varios usos de formas que se protege la familia, por lo tanto, habría que reformular este tipo de fundamento al fin de ver qué abarca y cuál es el fundamento de la exención a los cónyuges, ascendientes, descendientes, consorte viudo, hermano, cuñado, donde queda exento de responsabilidad criminal cuando se causan hurto, defraudación o daño. Dentro de esta teoría que trata de justificar, tenemos la teoría del decoro familiar, que es la que estamos diciendo, que todo el ordenamiento jurídico tenía como que trataba de proteger el decoro de la familia, en donde las personas que convivían todas juntas, o aunque no convivían en el estrecho familiar, hacía que a la sociedad, al público en general, no le interesaba que las familias de los tantos se estén realizando hurto. La teoría de la comunidad doméstica deviene por cuanto la familia existe cierta comunidad, por ejemplo, padre e hijo, el hijo le sucede al padre, por lo tanto, la sustracción que se puede realizar los bienes tiene que ver con esa comunidad y posiblemente sea parte de esos bienes, como propietario o como posible heredero. La teoría de la ausencia de la alarma social, que tiene que ver con que este tipo de acción también intrafamiliar no afecta en definitiva sobre lo que es la política criminal, que la alarma social, el estrépito fórico, que llamaban los antiguos autores, que tenía que ver con que determinada acción que se realizaba el sujeto activo tenía el estrépito del foro, del fórum, que trataba de que la sociedad no se que realice, le exigía al Estado que se castigue este tipo de acción a los términos de que no se vuelva a suceder. Cuando ocurría intrafamiliarmente, ese estrépito fórum no llegaba, no había una alarma social, no le interesaba a la sociedad lo que ocurría dentro de un grupo familiar. Y por último, la teoría que asigna fundamento múltiples a las causas, que es donde se abarca todas las anteriores para justificar la exención a la responsabilidad de los hurtos, defraudaciones, daños que se causan a este tipo de sujetos. Sin duda que cualquiera sea la posición que se tome, es sin duda una acción de problemática política criminal, que el legislador ha creído que no hacía falta castigar este tipo de acciones y en este tipo de delitos a estos sujetos. ¿Cuáles son los sujetos? Los cónyuges, ascendientes, descendientes, afines, línea recta. Cónyuges, se entiende, son las personas que han contraído matrimonio. Y fíjense ustedes que acá quedan fuera los convivientes. Ascendientes, descendientes también igual, como viene el artículo 81 en todos los grados, y afines en línea recta. En cuanto al consorte viudo, lo ampara solo respecto de las cosas que pertenecían al cónyuge difunto y siempre que no hayan pasado al poder de otro, al menos que esto sea uno de los enumerados en la norma. En cuanto a los hermanos y cuñados, se exige, además del parentesco, que convivan, es decir, que vivan dentro del mismo ámbito familiar, es decir, que como vemos, como dijimos, cuando se introdujo esta norma, sigue protegiendo a la familia. Lógicamente que esta exención de responsabilidad, hay una excepción dentro de la exención, que es los partícipes en el hecho no tienen esta excusa absolutoria y para ello sí le abarca la punibilidad y la persecución penal. Lógicamente que también tiene que ver con el tipo penal que, si bien lo exime de responsabilidad, quedan amparados por la ley civil, como dijimos que en el caso de la sustracción del padre e hijo, por cuanto el hijo le sucede al padre, por lo tanto tiene que ver algo con el tema de la sucesión, el tema de los derechos que tiene el hijo sobre la propiedad, las cosas que tiene el padre o eventualmente pueda tener. Bueno, con esto terminamos los temas que vimos de la ONU. Lo hemos saltado a un tema nada más. Y bueno, ya como dijimos, está en subida una guía que hizo la cátedra sobre esta bolilla, que está subida en el campo virtual, así es, doctor. Sí.
Sí, Bueno, profe, efectivamente, ya la hemos subido, la pueden ver para, bueno, para ir estudiando todos los temas que se dieron. bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, Ahí la clase que viene, el tiene una viernes que viene, pregunta en el chat, profe, tiene una pregunta de Francisco Gómez. sí. Profe, ese fundamento tiene la acción de aborto en caso de tentativa por madre de 82. ¿Cuál fundamento se refiere? A ver si está Francisco Gómez, escriba de nuevo, aprenda el micrófono. Sí, yo estimo que se Hola, profe. refiere al tema de las excusas Buenas absolutas tardes. que estaba diciendo. Sí, Me pregunte. refería a la excusa absolutoria, como hace referencia el profe Patricio Moreno, porque cuando veíamos el fundamento que tenía la tentativa que no era punible por la madre, el profe Sosa establecía que ese fundamento era para mantener la paz social y no corrupir la conciencia del niño, decía el profe. A eso hacía referencia. Sí, pero eso no funciona como excusa absolutoria. ¿Por qué? Le explico por qué. Es una más que de política criminal en caso del aborto. La excusa absolutoria, eso lo vieron en penal 1, tiene que ver con un instituto especial de derecho penal que, si bien se realiza, como dijo recién, una acción típica y antijurídica, no se pone porque hay una excusa que absorbe esa punibilidad. En este caso, los fundamentos que vimos. En el caso de la mujer, que no se castiga la tentativa de la mujer que practique su propio aborto, y tiene que ver con la causa ya que es superior a la excusa absolutoria, que es legal, sino de política criminal. Y esa política criminal que entendió el legislador lo hace porque se sostiene que la mujer, si intenta una vez realizar el aborto, es decir, interrumpir el embarazo para matar el feto, si se la pone, lo va a volver a realizar de nuevo. O cuando nazca, va a realizar la muerte, que en esa época que estaba el legislador estaba el infanticidio. Eso es. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces damos por finalizado la clase del día de hoy, la bolilla 11. Se toma, como dijimos, solamente los temas que se dio. Y esta bolilla que vimos ahora no entra en el parcial de el viernes que viene al otro. Le vuelvo a repetir, el viernes que viene hay examen final, no tenemos clase. Y el 2 de octubre es el segundo parcial a la hora 16 horas. Ya el doctor Patricio Moreno le va a estar dando, haciendo llegar a través de el campo virtual la hora, la modalidad, etcétera, etcétera. ¿Alguna cosa, Doc? No, simplemente eso, profe. Vamos a comunicarlo por el grupo de Facebook cuando ya lo tengamos subido, por lo menos cuál va a ser el instructivo que vamos a trabajar, que bueno, va a ser muy parecido a lo que se hizo y vamos a combinar seguramente algunos elementos que estamos usando ahora para los exámenes finales. Bien, Así que bueno, lo vamos a estar comunicando, estén atentos, ¿no? a la plataforma y al grupo de Facebook, que es como nos estamos comunicando. bien. Bueno, con esto entonces terminamos la clase del día de hoy. Este, hasta luego, alumnos. Nos vemos después. Chao, Doc. Nos vemos. Luego, esta clase está siendo grabada, la vamos a subir un ratito a la plataforma a última hora, cuando nos habilite el sistema. Bien, dale, Doc. Chao, hasta luego. Luego, profe, y bueno, si tienen algunas preguntas, algo que nos quieran hacer, yo me quedo un ratito, como quieran. No sé, alguna interrogante con tema de parcial o algo de lo que se estuvo viendo, quedo unos minutos y si no, cerramos. Lo liberamos al profe Flores, si quiere quedarse, no hay ningún problema. Dale, Bueno, si no tienen preguntas, chicos, cerramos la grabación. A ver si está, profe Paula, ¿está ahí?
cerramos la grabación.